Es una memoria gorila, así que... No importa para nada. Me podés decir eso también y te ríes. Bueno, ¿cuál es tu nombre? ¿Nombre y apellido? Rosa María. Rosa María Vaz Cortada. Vas Cortada. ¿Y ese apellido de qué origen es? Catalán, por los dos lados. Los apellidos de mi papá y de mi mamá. ¿Y tus papás eran catalanes? Sí. Sí, los dos. ¿Inmigraron acá a la Argentina? Sí, mi papá vino en el año 38, digamos, durante la guerra. Pero mi mamá tiene historia de inmigrante, digamos, más interesante en el sentido de muchos inmigrantes europeos que vinieron muy temprano, después se fueron de nuevo y después volvieron a venir. Entonces mi mamá vino cuando tenía 3 años y después cuando tenía 12 volvió a Cataluña, que era el año 24, y después cuando 12 años después empezó la guerra y vinieron corriendo para acá de nuevo. Y bueno, o sea que eran catalanes. Sí. ¿Y se conocieron acá? Y se conocieron en Mendoza, porque mi abuelo había venido en el año 13, que era médico. Seguramente después voy a mencionarlo por las temas de lenguas y eso. O sea, estamos hablando de catalanes que hablaban catalán, idioma catalán, no dialecto, por supuesto. Y vinieron mi abuelo vino en el año 13 y parece ser que en Mendoza, en algún lugar de Mendoza, fueron a parar mucha gente del pueblo de mi abuela. Y que es un lugar de viñas. Y bueno, y en Mendoza también había viñas y se ve que se iban llamando, como suele pasar con los procesos de migración, y bueno, y fueron a Mendoza. Y bueno, mi abuelo empezó a trabajar de médico, creo que tuvo que hacer la reválida porque no podía trabajar de médico, pero después hizo la reválida. Y bueno, después vino mi abuela con mi mamá chiquitita. Así que yo pienso que mi mamá aprendió bien el castellano acá en la Argentina. Supongo, porque era de familia catalana y hablaba catalán. En lo cual, y bueno, no sé, me sale complejo, pero porque siempre, yo soy profesora de catalán, no sé si viene al caso, trabajé como profesora de catalán muchos años. Y por distintas circunstancias, digamos, me tocó eso. Y en mis clases de catalán tenía como alumnos a, gente que quería, argentinos que querían irse a Barcelona, a emigrar, descendientes de catalanes que querían aprender catalán porque sus abuelos no sé qué, gente que le gustaba Serrat y entonces como Serrat cantaba en catalán querían saber qué decía. Pero tuve un alumno, por ejemplo, que tenía como casi 60 años, principiante, que quería aprender catalán. Ay, ¿por qué? Porque mis padres eran catalanes. Dice, sí, y mis padres me hablaron en catalán todo el tiempo, y yo cuando llegué a la escuela primaria, me dijo, llegué y hablaba en catalán, y todos los chicos me discriminaban porque no les entendía, y las maestras también,
no los entendía, el castellano, y bueno, como que había tenido un shock. Y le costaba muchísimo aprender el catalán, que se había olvidado, digamos, lo que le había pasado era que él decía que a los 6 años se había olvidado del catalán totalmente, lo había negado y bueno, ya había empezado a hablar castellano y a aprender castellano. Entonces a los 60 años, no sé si se había muerto su padre, qué sé yo, y quería aprender catalán. Y me costaba mucho, mucho, mucho. Así que era raro, digamos, no tenía como ningún recuerdo. Entonces yo le conté, esto me hizo pensar a mí cómo había sido en mí el proceso del catalán y el castellano, que había aprendido primero, y porque en mi casa se hablaba todo el tiempo catalán, y dije, a mí me habrá pasado lo mismo. No sé, me acordaba que cuando fui a la escuela lloré el primer día o cosas así, digo, ¿me habrá pasado eso? No, no recordaba así tan problemático eso. Y se lo comenté a mi mamá, que era ya grande, y mi mamá me dijo, no, pero este chico ¿dónde vivía? En una burbuja. ¿Cómo? No iba al mercado, no tenía amigos, qué sé yo, fuera de los, no sé, en la calle o con vecinos o algo. Eh, o sea que entendí que mi mamá tenía como una relación de ida y vuelta, que no era una cosa cerrada así. A pesar de que en mi casa se hablaba catalán todo el tiempo, delante de mis amigas que me visitaban y a mí me seguían hablando en catalán, y eso me provocaba mucha vergüenza y mucho conflicto. Pero bueno, ahí me di cuenta que bueno, que había empleadas domésticas o qué sé yo, o yo acompañaba a mi mamá al mercado, bueno, por algún lado aprendí castellano. Entonces, pienso que, claro, que mi mamá también tuvo un proceso, seguramente que en Mendoza andaba mucho en el campo y con caballos y qué sé yo, ella tenía unos recuerdos muy lindos así. Eh, por eso supongo que era, qué sé yo, más esa, la relación de las lenguas que bueno, que puede coexistir de alguna manera. ¿Vos naciste acá en Buenos Aires? Sí, yo nací acá. ¿Y cómo llegaron a Buenos Aires de Mendoza? Y bueno, mi papá, digamos, cuando vino con la guerra, eh, por, por un amigo, no sé qué, fue a parar a Mendoza. La conoció a mi mamá en la fiesta de fin de año del Centro Catalán de Mendoza, que es muy importante. Y bueno, se pusieron de novios, pero bueno, estuvieron a la distancia porque mi papá después vino a trabajar a Buenos Aires. Y después mi mamá, digamos, se casaron en Mendoza y vinieron a vivir acá. Y mis abuelos también vinieron a vivir acá porque estaban cansados del tema de los terrenos. Así que bueno, que la experiencia no resultó en España. Y entonces mis viejos volvieron a venir a Buenos Aires. Y bueno, digamos. ¿A qué se dedicaban acá? Y acá ahora te explico, pero yo creo que este es un programa de memoria, se supone. Yo creo que hay agujeros en la memoria también. Yo tengo agujeros en la memoria. Y no, hay cosas que no sé y no sé si voy a poder saber. Creo que no las voy a poder saber. Y es terrible, es terrible. Secretos, cosas. Pero bueno, mi papá trabajaba acá con un tío de mi mamá que tenían como una fábrica de camisetas en
en Buenos Aires. Y de tejido de punto, y tengo una foto con como 20 empleadas y bueno. En un momento que no sé exactamente qué año fue, este hombre, este tío de mi mamá, viejito, soltero, se suicidó. No sé si... Yo siempre escuché que tenía un cáncer o algo así y se había suicidado. Pero después por algún otro dicho aparte, no sé si no hubo algún tipo de disgusto o de pelea en esa sociedad de mi tío, de ese tío con mi papá. Digamos, no lo sé, no lo sé y no lo voy a saber. Eso es lo peor, es que no lo voy a saber. Digamos que a lo mejor precipitó el viaje a Barcelona o bueno, lo que fuera. La cuestión es que cuando volvieron, lo que me contó mi mamá era que mi papá volvió muy disgustado porque no había podido, digamos, establecer la relación con su papá para continuar en la fábrica esa que tenía su papá, también de tejido de punto, eso era camisetas, de interlock y todo eso. En un lugar que era la fábrica de España del interlock. En esa época se ve que se usaba mucho el algodón, bueno. Y entonces después cuando vinieron acá, yo creo que ya habían estado trabajando con sorpresas. Eso es muy interesante. Trabajaban con sorpresas, vendían sorpresas, que eran chupetines con sorpresa. Habían estado vendiendo cosas o trabajando como mayoristas con la Fundación Eva Perón, vendiéndoles, haciendo sorpresas, qué sé yo. Bueno, entonces, cada 100 chupetines, los chicos se ganaban una pelota y las nenas una muñeca. Y bueno, eso habían trabajado mucho con eso. Y supongo que a la vuelta retomaron eso y bueno, y después llegué yo. Un poquito más tarde llegué yo. Que supuestamente mi mamá me dijo que, bueno, que pensó que por ahí mi papá estaba muy deprimido y no sé qué, y posiblemente otro bebé le diera alegría. Y así fue. Para mí. No, bueno, es una forma de decir. Así que, bueno, trabajaron con cotillón y, bueno, y esto de los chupetines, y yo de chiquita, y juguetería, mayorista siempre. Y bueno, yo de chiquita recuerdo así una infancia muy feliz de ir al galpón, donde estaba lleno de caramelos y lleno de chupetines y bueno, y había una sala donde había el muestrario de los juguetes y yo agarraba las escopetas con un tapón de corcho y los trompos y bueno, qué sé yo, era cerca de mi casa y también ayudaba, alguna vez también ayudaba, me subía a las escaleras, en el galpón y poníamos, qué sé yo. ¿Y en qué barrio era esto? Esto era ahora es Palermo. Es Palermo, pero cerca de Almagro. Mi papá siempre decía, yo le decía, ¿en qué barrio estamos? Mi papá decía, vos decís Almagro. Porque estábamos a 3 cuadras de Córdoba, entonces era Palermo, pero se ve que él se sentía más de Almagro. Y vos contaste que hablaban en catalán dentro de la familia. Sí, todo el tiempo.
siempre. ¿Y el español vos lo asociás a qué momento de tu vida? Bueno, tuve una vecinita que me hice amiga a los 5 años, así que supongo que ahí hablaba en castellano con ella. Así que de algún lado algo sabía. Eh, sí, no sé, no tengo una memoria de cómo aprendí el castellano. Pero después digo, bueno, con esta vecinita estábamos todo el día arriba y abajo, ella en mi casa y yo en la suya. Yo disfrutaba mucho en su casa, porque bueno, era otra familia diferente. El papá no estaba porque el papá era marino y viajaba, marino mercante, y su mamá era una señora muy dulce, supuestamente, muy amorosa, de familia española o algo así, pero era muy amorosa y tenía otras vertientes. Yo veía cosas que en mi casa no veía, entonces bueno, había otras cosas, grandes palizas y cosas horribles que tengo ganas de algún día escribirlas o algo para de que yo presenciaba, ¿no? Entonces también, pero bueno, pero en esa casa cenaban sándwich de jamón y queso, por ejemplo, y en mi casa nunca hubieran cenado sándwich de jamón y queso, había que comer comida hecha. O sea, había cosas y tomaban mate, y en mi casa no. Entonces yo aprendí a tomar mate dulce en esa casa y tenían televisión, y en mi casa no. Así que era muy interesante para mí como chiquita. ¿Y toda la vida seguiste hablando en catalán con tus papás? Sí, 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 sí. Y cuando esta vecinita venía a mi casa, entonces mi mamá seguía hablando en catalán y eso les decía como que me daba una gran vergüenza, qué sé yo, pero bueno, a ella le hablaba en castellano y le decía querés café con leche. Y ella después de grandes que nos seguimos viendo, me decía que para ella era muy hermoso tomar el café con leche. En mi casa, se ve que en su casa no era así. Y bueno, y otras cosas que veía ella que le gustaban. Y bueno, después ella era una fanática de Serrat rabiosa. Y claro, porque entendía en catalán también, de tanto escuchar. Pero sí, con mis hijos siempre hablé catalán, pero con mis hermanos cambió la cosa después. ¿Y tus papás cómo aprendieron español? ¿Se notaba cuando hablaban que eran catalanes o no? Y bueno, pero porque en Cataluña están las dos lenguas. Entonces mi papá tenía una buena formación de escuela y hablaba muy bien y escribía muy bien el castellano. Y bueno, mi mamá había hecho toda su primaria acá, en una escuela alemana, en Mendoza. Y mi mamá era maestra de profesión, hizo como si dijéramos la carrera de maestra en Cataluña, con la escuela creada por la República, que fue una escuela importante, y, y bueno, también sí, manejaban bien el castellano, digamos. Quizás en las pronunciaciones eran distintas, pero no era una típica pronunciación de lo que uno caricaturiza como un español. En ninguno de los dos casos, me parece, ¿no? ¿Y vos recordás alguna confusión, alguna dificultad en el uso de las dos lenguas? ¿O te considerás bilingüe? Sí, yo me considero bilingüe. No, tengo
varios libros de bilingüismo y algunos no he leído, me los compré para leer y no sé mucho de bilingüismo. Es un tema, yo me considero bilingüe completamente, pero por ejemplo, en alguna instancia yo decidí, por ejemplo, no enseñarle catalán a mi hijo. Cuando tuve a mi hijo, no le quería hablar en catalán. ¿Y por qué? Porque yo me sentía argentina y era argentina. Y, o sea, de alguna manera, digamos, tenía como una claridad de que mi identidad era esa y mi identidad era el castellano y no quería que mi hijo pasara por lo mismo que yo había pasado. No sé qué decirles con esa frase. O sea, y toda esa cosa de la vergüenza que les decía y de la incomodidad, lo tenía en algún lugar y no sé, no. Entonces, es como que tuve una decisión de que yo era argentina. Bueno, después, hubo la circunstancia, y fue una mera circunstancia de que me tocó por azar, siendo la hija más argentina de los 4 hermanos, porque ellos habían ido a Cataluña y habían vivido sus infancias 1 año o 2, 1 año y pico, y habían hecho un montón de cosas, y siempre cuando yo era chica se hablaba de esa estancia en Cataluña, que habían estudiado violín y todo había sido maravilloso, y yo no lo había vivido eso. Así que yo tenía toda una cosa de exclusión, digamos, de la familia, no pertenecía a eso. O sea, mis hermanos eran mucho más catalanes que yo, pero a mí me tocó que di clase de catalán. Entré en el tema de dar clases de catalán. Y bueno, entonces ahí, por supuesto que había estudiado y estudiaba y todo eso, y adoptaba la identidad totalmente clara para dar las clases de catalán, pero en otro lugar mi identidad es argentina. Bueno, es raro eso, no sé si conduce a ninguna parte. Pero entonces, ¿estudiaste para enseñar catalán o por circunstancias? Yo viajé a Cataluña con una beca. Estuve 3 años porque mis viejos decidieron volver a Cataluña. Vos hablabas de la nostalgia, digamos, bueno, después de haber estado en el 53 y haber vuelto para acá, en el 75 hicieron un viaje exploratorio, justo murió Franco y para ellos fue, bueno, y además por otras circunstancias personales volvieron porque bueno, había muerto el papá de mi papá y quedaba una casa o alguna situación y bueno, viajaron a resolver ese tema y entonces justo vino la dictadura acá y entonces ellos, Rodrigazo, entonces se quedaron allá. Empezaron a quedarse allá y se compraron una casa allá. Y bueno, y después vinieron acá ya para levantar definitivamente su casa y irse para allá. Así que
después mi papá se enfermó. Y bueno, ahí yo fue que quise viajar a verlo porque le quedaban pocos meses. Y entonces eh, hice unos cursos y pedí una beca en el Instituto de Cultura Hispanoamericana para poder estar allá acompañando a mi papá. Bueno, gané la beca y entonces fui. Y después resultó que estuve 3 años porque mi papá vivió más tiempo. Vivió 1 año y medio y mientras yo tenía la beca, bueno, terminaba el trabajo para la beca y todo eso. Y después, bueno, después teníamos que juntar el dinero para poder volver. Así que en esos 3 años en que estuvimos viviendo en Barcelona, yo fui a hacer así, dije, voy a sacarme un certificado de catalán, porque en el 93, ¿Qué hacías acá eh, laboralmente? acá yo ya había terminado la carrera de letras y eh, estaba trabajando en la Alianza Francesa como secretaria en el departamento pedagógico. ¿No enseñabas lenguas extranjeras? Espera, porque quiero pensar bien en los años. Bueno, yo había dado clase de inglés a los 18 años, a adultos, en la escuela de adultos. ¿Y tu conocimiento de inglés de dónde provenía? Y estudié en la Cambridge desde los 6 hasta los 19 o algo así, unos 12 años en la Cambridge. Y no, calculo que no hablaba mucho. Habría estudiado mucha estructura y mucha gramática, pero seguro que no escuchaba nada. De comprensión poco, supongo, y oral. Y hablar, no creo que hablara mucho. Escuchaba música en inglés, claro. Mucha música y bueno, y algo pescaba. Pero bueno, eso era a los 18. Mi hermana daba clase de inglés en el Instituto IADE, que era mi instituto de una especie de escuela técnica, instituto, ¿no? Una cosa muy para, no sé, para trabajar, para conseguir trabajo. Y bueno, ella daba clase en este instituto y entonces me ofrecieron a mí dar clase de inglés en ese mismo instituto, pero en Acasuso, Ramos Mejía. Entonces yo a los 18 años me iba a dar clase de inglés en esos institutos porque habían creado bachillerato de adultos. Era el momento que se había abierto bachillerato de adultos, así que esto debía ser el año 73, más o menos. Y yo creo que eso fue una experiencia que no puedo dejar de recordar, ¿no? Que me sigue sorprendiendo, porque yo pienso que tenía 18 años y ahora pienso en una chica de 18 años y viajaba a las 8 de la mañana o a las 6 de la tarde a la noche en el bachillerato de adultos y había una modista, un albañil paraguayo, una modista, una persona grande. Y yo digo, yo con los pantalones acampanados así, iba a dar clase. Me hace como gracia, ¿no? Pero creo que aprendí un montón ahí. Y ellos también estaban sorprendidos, me parece.
tengo como esa impresión, ¿no? Bueno, y nos hicimos como si dijéramos amigos con estos alumnos. Y por ejemplo, el Paraguay, esto no sé si viene al caso, pero me parece interesante. El muchacho paraguayo, además, yo era consciente de que había gente que era muy distinta y que podía haber cuestiones de discriminación entre ellos y de culturas distintas. Y bueno, era todo un tema mantenerla como si fuera la armonía y, y bueno, el objetivo, si era el objetivo aprender inglés o lo que sea. Y pasó con este muchacho que después nos invitó a sus compañeros y a mí a ver una obra de teatro, que no me acuerdo si él actuaba, creo que no, que era una obra de teatro sobre la guerra boliviano-paraguaya. Bueno, eso me parece que es tan, me sigue pareciendo interesante. No sé. ¿Y la relación entre el inglés, el catalán y el español? Y el inglés, mi mamá me llevaba a la Cambridge y estaba parada en el hall que tiene la Cambridge, así casi en la calle, esperando, cuando yo tenía 6 o 7 años, y ella decía que tenía que aprender inglés, porque ella, como ella era una burra para los idiomas, ella nunca había aprendido, en cambio su hermano sabía tantos idiomas y era tan bueno, pero ella era una burra, yo que era muy inteligente tenía que aprender inglés. Bueno, había todo un machaque. ¿Y vos sentís que en algún punto hay conflicto entre esas tres lenguas en vos o no? ¿O en su adquisición o...? No, la verdad que no. No, porque, qué sé yo, era inglés, era, no sé, con los libritos que tenían dibujos, y The Flower is Rose, no. Y había maestras más o menos amables, salvo alguna, pero en general profesora de inglés, ¿no? No. Después cuando era más grande leíamos otras cosas más difíciles y traducíamos, sobre todo nos enseñaban traducción escrita. Y bueno, y era un punto, cuando era más grande era un punto de contacto con el sexo opuesto, así que eso era muy interesante. Y después con la Alianza Francesa, ¿ahí aprendiste francés también o no era necesario? Claro, el francés, claro, en el secundario tenía inglés, que era un desastre, las clases de inglés eran un desastre, físicamente un desastre. Pobre mujer, porque había una profesora que venía y la mitad del secundario a lo mejor íbamos a institutos de inglés y quizás la otra mitad no. Y esta mujer le hacíamos mucho lío de tirar cosas y bueno, cosas de estas que pasan en el secundario. Y cuando se enojaba y decía saquen una hoja, hacíamos más lío. Yo era una de las que hacía bastante lío, que ahora me da vergüenza. Pero en los 3 primeros años después hubo alguna profesora de inglés que se plantó y funcionó mejor. Eso era el primer año. Pero en cuarto y quinto teníamos francés. Entonces, no sé si en mi casa venían diciendo que tenía que estudiar francés o algo, pero bueno, en cuarto y quinto
Entonces dijeron, bueno, como vas a tener francés, anda a la Alianza, también. Entonces, alguna otra compañera y yo fuimos a la Alianza, incluso fuimos juntas. Y bueno, ahí en la Alianza tuve de profesora a Messier Maudet, muy renombrado, no sé si lo habrán escuchado, nombraron un personaje de la Alianza Francesa, que era muy divertido y hacía muchos juegos de palabras y chistes y bueno, nos divertíamos bastante. Y la profesora de francés del secundario era muy buena, muy seria y muy bien. Y bueno, después casualmente agarré un trabajo en la Alianza Francesa, pero eso fue... El francés era una lengua que mi papá había vivido en París cuando era joven. Entonces en mi casa a veces cantaba en francés. Como que recordaba, qué sé yo, una vieja canción de Chevalier o alguna cosa así. Y era una, no sé, pienso que hay un contacto ahí con el francés. Y muy amante de lo francés, mi papá. ¿Y a vos te resultó, entre todas las lenguas que aprendiste, hay alguna que te haya resultado difícil o no? Y yo creo que el inglés es muy difícil. Ahora de grande pienso que es difícil. Y no sé si me resultaba difícil, pero como si dijéramos, yo no era muy buena alumna, muy buena estudiante. Todo el tema de los phrasal verbs y todas esas cosas era como una maraña que yo no sabía que no entendía bien, digamos, ¿no? Ahora creo que lo entiendo un poquitito mejor. Pero, y con el francés, supongo que no me resultó difícil porque lo de los pronombres me costó, creo. Pero no me costó tanto porque el catalán tiene los mismos pronombres. Hasta que me di cuenta que eran los mismos, pero bueno, había muchas cosas que se parecen. Con el francés tuve una relación, supongo, compleja. Calculo que no me resultaba difícil, pero tuve una profesora que no me gustó. No sé, no tenía buena relación con esa profesora. Y después al año siguiente, no sé por qué, di un año libre. No sé por qué se me ocurrió dar, no sé si es que sabía mucho o qué, de quinto año libre. Lo cual es un desastre, creo ahora, considero. Porque es el año en esa currícula, digamos, es el año que se aprende, qué sé yo, el subjuntivo, la expresión, digamos, subjetiva, ¿sí? Por decirlo, construcciones de estructuras difíciles. Yo no sé por qué se me ocurrió dar un año libre. Creo que eso después lo pagué, años lo pagué. Seguramente unos baches ahí de cosas que no sé por qué. Pero bueno, en ese momento hice eso. Y después, eso era quinto año, después hice el sexto, y el sexto era muy interesante. Había toda una cosa de pintura, con un profesor buenísimo, y nos enseñaba pintura. Bueno, muy, muy lindo. Pero siempre después tuve que repasar bastantes cosas. Y después di clase de francés. Después, bueno, pues estudié traducción, digamos, seguí estudiando ahí en la Alianza Francesa, traducción.
Y ahí había un profesor español, republicano, que supongo que me tomó simpatía o algo, y porque era catalana, de familia catalana, qué sé yo, y después que fue el que me convocó, digamos, a dar clase de traducción más adelante. Bueno, y así, después di clase de traducción muchos años, pero ahora, digamos, a esta altura, pienso, me pagué los precios, ¿no? De no hacer las cosas con los títulos adecuados, porque claro, siempre daba clase y era la profesora, pero no tenía el título, entonces ustedes deben conocer que ese es un tema, ¿no? Que a veces se suscita. ¿Y la beca para irte a Cataluña tenía que ver con algo de enseñanza de idiomas? No, era un curso de literatura femenina, que me interesaba mucho, y bueno, y tenía que hacer un trabajo sobre algunas de las escritoras que trabajábamos, que eran Doris Lessing, Anaïs Nin, Rosario Castellanos, que es una mexicana, no me acuerdo si había alguna argentina. Sí, me parece que era, no sé si era María Esther de Miguel o algo, de Argentina. Y había una española que era, ¿cómo se llama? Ay, ahora salió hace poco un artículo, de Ana María Matute. Entonces yo elegí la española, y hice el trabajo sobre la española. Bueno, todo el curso, digamos, leíamos distintas. Y cuando llegaste a Cataluña, el catalán que vos tenías acá de familia, ¿estaba bien para el que se hablaba y circulaban en ese momento o no? Yo pensaba que sí. Había otras cosas, digamos, que quizás, alguna otra cosa que quizás no, yo no conociera tanto, a lo mejor cosas de todos los días o algo así puede ser, pero lo que me pasaba muy a menudo era que me preguntaban si era francesa. Cuando iba a comprar verdura a la verdulería o algo así, había una verdulera muy amable, y yo le hablaba en catalán, porque era catalana, la mujer se la veía, era catalana y hablaba en catalán. Y entonces yo le hablaba catalán y ella me contestaba muy bien, pero después un día me dijo, ¿usted es francesa? No, no, le dije yo. Ella estaba convencida que era francesa, pero esto me pasó más de una vez. O sea que había algo que no cuadraba. Y no sabes qué será. Y yo pienso que a lo mejor yo tenía unas maneras argentinas, más delicadas de lo que son allá, que hablan, son bastante más bruscos y duros. En catalán, castellano, tienen unas maneras así bastante más duras. Y más allá de que por allá, a lo mejor es una zona en que hay muchos franceses, ¿no? De turismo y todo eso, a lo mejor hay una confusión. O sea, nunca nadie me dijo si era argentina o si era extranjera. No, me decían, usted es francesa. No sé si alguna vez me dijeron, usted es inglesa, pero me pasó algunas veces. Y yo pienso eso, que era una mezcla de las maneras, posiblemente que yo tuviera una pronunciación
del catalán, quizás a lo mejor un poquito distinta de la de todos los días, moderna y más contaminada con el español, que se ha endurecido. Digamos, mi mamá era una buena hablante de catalán porque era maestra y parece que en su región hablaban un buen catalán. Eso lo dijo una persona una vez, un docente. En esa región parece que hablan bien, buen catalán, y bueno, parece que mi vieja hablaba un buen catalán. Mi papá no, mi papá hablaba para adentro, más el típico catalán que habla para adentro. Pero y yo pienso que también a lo mejor, ahora lo pienso, alguna forma de hablar malcriada, de nena malcriada o algo. Ahora pienso, eso es más nuevo. Que por eso vieran alguna cosa que, bueno, no. Pero allá las lenguas en contacto están bastante, por un lado, mezcladas, a veces mal mezcladas, ¿no? Y eso, la gesticulación y todo eso es más duro a veces, ¿no? ¿Y cómo llegaste entonces a enseñar el catalán? Y bueno, entonces estaba contando eso, que dije, ya que estoy acá, voy a ir a hacer un certificado de catalán. Voy a sacarme un certificado de catalán. Si total yo catalán ya lo sé. ¿Qué vendría a ser un certificado de catalán? Y como si dijeras un certificado de lengua de cuando decís el A1, el B2, el C3 y todo lo demás, el C2, C3. En Cataluña había habido la primera ley de normalización lingüística en el 86. Entonces, cuando hubo esa ley, hubo todo como un remozamiento normativo, sobre todo normativo, porque bueno, el catalán estuvo prohibido muchísimos años, entonces no se podía enseñar y bueno, supongo que al estar en contacto las lenguas se iban malformando o algo, aunque se mantenía muy bien el catalán, pero igual, bueno, hubo una ley de política lingüística importante en el 86 y ahí hicieron como unos certificados de conocimientos de catalán y yo fui a la Universidad de Barcelona y me presenté al último. Miré, qué sé yo, catalán. Voy a dar el último, por supuesto. Nivel superior. Ahora, cuando me dan, como si dijéramos, el programa, etc., ahí me puse a estudiar, porque todo el tema de ortografía de pronombres y todo eso, las apóstrofes y un montón de cositas, o sea, yo escribía el catalán, había leído mucho en catalán y lo escribía bastante bien, pero hay muchas cosas. Entonces, me acuerdo que en el colectivo iba estudiando cómo tenía que escribir los pronombres, qué sé yo, qué sé cuánto, bueno. Pero fui y lo aprobé, ese certificado. Eso era en el año 85, ponele. Y entonces nos volvíamos a la Argentina y yo dije, a la Argentina, ya que estoy, acababa de salir como si fuera el método, no sé cómo será el método más popular o más importante de portugués o de otra cosa, pero con la ley nueva de política lingüística y todo eso salió un método de enseñar catalán para extranjeros, para todos los turistas o lo que fuera, que estaba muy bien hecho, porque bueno, había ingleses y no sé qué que participaban en la confección de este método.
que se llamaba Digui Digui, que quiere decir diga, diga. Entonces yo dije, ya que estoy, me compro el Digui Digui y me lo llevo a Buenos Aires. Y por ahí puedo enseñar catalán. ¿Qué sé yo? No sé, fue una cosa así. Realmente no sé, como cosa laboral. Y bueno, efectivamente llegué para buscar trabajo y fui al Casal de Cataluña, que es como la institución catalana de Buenos Aires, y dije, bueno, si quieren yo puedo dar clase de catalán. Y me dijeron, no, mira, ya hay un profesor, así que no hace falta. Así que bueno, ahí eso no pasó, y bueno, ahí encontré trabajo de otras cosas, qué sé yo. Volví a la Alianza Francesa y me dieron trabajo de traducción, de clase de traducción, y entré al CBC a dar clase de semiología. Bueno, ya tenía trabajo, qué sé yo. Después sí, el otro capítulo. Vamos a pausa. ¿Pausamos? Sí. Dale, sí. Bueno, entonces bueno, luego hablábamos de, claro, cuando volvimos de Barcelona, bueno, después retomé el vínculo con la Alianza Francesa y ahí me ofrecieron si quería colaborar en los cursos de traducción de francés a castellano, la parte de francés a castellano. Siempre había 2 profesores en esos cursos. Y bueno, inicié, digamos, un trabajo que, bueno, después estuve 10 años dando clases de traducción y aprendí bastante. Estudiaba mucho, tuve que estudiar mucho y aprendí bastante. Y también en aquel momento con una colega, compañera de la facultad, pero que retomamos el vínculo después de volver de Barcelona, la profesora Patricia Franzoni. Ella estaba dando clases de español para extranjeros, digamos, se llamaba así en esa época, como segunda lengua, español como segunda lengua, y bueno, colaboré con ella también en clases particulares de español, y fue bueno, muy interesante el vínculo, porque además juntas escribimos un artículo y después fuimos a unas jornadas en Campinas, en la Universidad de Campinas, unas jornadas de español para presentar ese trabajo. Y yo creo que, bueno, fue también como un punto inicial de encuentro de energías, ¿no? Y cosas. Yo venía muy cargada de... eso me lo salté. Yo había dado clase, había trabajado en Barcelona dando clases de español en un instituto, en el que además de enseñarles a los extranjeros verbos y gramáticas, les pasaba un cassette, en esa época era un cassette de Serú Girán. Y a los extranjeros les gustaba mucho, así que a mí también me gustaba mucho mostrarles y música y bueno, todo eso fue como una gran
cuando vivíamos en Barcelona escuchábamos muchos cassettes y música de Argentina y por supuesto también de España, y estaba Ana Belén, que estaba en su auge, y entonces, bueno, hicimos un trabajo con, esas canciones y con músicas que fueran interesantes para el español, ¿no? Para el aprendizaje del español como lengua extranjera. Y posteriormente, bueno, en los cursos de extensión del Instituto de Lenguas Vivas, que Patricia coordinaba, me convocó a ayudar también, y bueno, también ahí fueron unos cuantos años de trabajar con el español como lengua extranjera, que también fue un aprendizaje, porque si bien la propia lengua es como algo más fácil, supuestamente, el cambio de estudiantes, el cambio de nacionalidades, se fue complejizando, a lo mejor de tener alumnos europeos que manejaban 2 o 3 lenguas y estaban muy preparados para aprenderlas, bueno, había otros que no. Entonces, bueno, era otro tipo de esfuerzos y de ¿Y la trabajo. enseñanza del catalán? Y la enseñanza del catalán, bueno, después que me había ido a ofrecer y no me habían tomado, digamos, después pasaron unos años y había una chica catalana que daba clases de catalán en un centro catalán de Morón, y también daba clases a unas alumnas particulares, entre ellas Cecilia Roseto. Y bueno, esta chica se puso de novia con un futbolista, y el futbolista se tenía que ir a vivir a Mallorca o no sé qué. Y entonces ella se iba, y bueno, me conocía de verme en el Casal de Cataluña, y me dijo si yo no quería tomar esas clases, las de Morón y las del grupo de las señoras alumnas que tenía, una de La Plata, una de San Isidro, bueno. Bueno, y empecé con estas señoras. En ese momento Cecilia Roseto creo que se fue porque su novio catalán volvió y ella se fue con su novio. Así que me quedé con las otras 3 o 4, que eran descendientes. Todas eran descendientes de catalanes, de abuelos catalanes o algo así. Y bueno, y con el grupo de Morón, que también fue una linda experiencia, porque bueno, era un grupo que era catalano hablantes y gente que no sabía nada, y que entonces era medio complicado ver cómo uno podía llegar a los principiantes sin que se aburrieran demasiado los catalano hablantes, ¿no? Que a lo mejor lo que querían era aprender ortografía, los que hablaban querían aprender a escribir, y los otros, bueno, tenían que aprender a escuchar, por ejemplo. Y bueno, a los 2 años de eso, cambiaron las autoridades en el Casal de Cataluña, y las autoridades nuevas me convocaron en el año 94 para que diera las clases de catalán
Y ahí sí arranqué con el método Digi Digi, que era muy rico porque tenía cassettes, tenía videos, y tenía videos, digamos, auténticos, y tenía realia, y bueno, o sea, y fijaciones gramaticales, o bueno, etcétera. Había mucho material, digamos, que se podía usar en las clases. Y bueno, empezando en el año 94, imagínense que... a ver, 94. No, porque pensaba en 94 o... Pensaba en el 93. En el 93 me parece que fue el primer examen internacional de catalán que vinieron a tomar gente enviada por el gobierno catalán. Pero yo no estaba dando clase en el Casal de Cataluña, pero colaboré en ese examen. Creo que fue en el 93. Y eso fue una buena experiencia porque la persona que enviaban a tomar esos exámenes era una persona bastante especial, y bueno, creo que aprendí mucho con ella y en el tema de los exámenes. Y bueno, la cuestión que después volvió a ver cada 2 años, etcétera. Estoy pensando que me había olvidado. En el año 91 fui a un encuentro de centros catalanes donde hubo un curso para profesores. Yo todavía no era profesora, pero bueno, no sé por qué, pero estuve ahí en ese curso. Y ese curso fue muy lindo y muy activo, interactivo. Y bueno, me nutrió también, y además de conocer a todos los profesores de catalán de Rosario, Córdoba, etcétera, etcétera, fue interesante como experiencia. Por eso fue en el 91, en el 93 el examen internacional. Y bueno, y después yo mientras tanto estaba trabajando en traducción, y después abordé unos cursos de interpretación en la Alianza Francesa porque había muerto el profesor que daba los cursos de interpretación, y tuve un hijo, así que ahí, bueno, fueron como 2 o 3 hijos al mismo tiempo. Y en la enseñanza, idiomas que enseñaste español para extranjeros, enseñaste catalán y enseñaste, ¿qué más? Francés para traducción Y para mencionaste interpretación. ¿Y mencionaste español? Español, sí, como lengua extranjera, sí. Sí, en el medio me ahorro, pero igual me gusta comentarlo. En esa vuelta de Barcelona, que había que parar la olla, no sé por qué, un día estaba por el barrio de Devoto, no sé por qué hacía por ahí, y se me ocurrió poner un cartelito de clases de inglés en un almacén o algo por el estilo, no sé. Y me llamaron. Y bueno, las clases de inglés eran para una familia que era el marido, la esposa y eventualmente los hijos, pero primero iban a empezar el marido y la esposa, los dos. Y eran gente profesional. Y bueno,
Y yo pensé que tenía que enseñar con un método moderno, y entonces me compré un método moderno y entonces implementé en esas clases cassette y bueno, empezaba a trabajar comprensión oral y todo eso. Pero por la formación que yo tenía de inglés, estaba bastante lejos de eso. Entonces, bueno, yo hacía una especie de autoformación como para poder ir a transmitir algo de eso. Bueno, ellos estaban conformes y estuve un tiempo. ¿Y sentís emocionalmente algo distinto con cada uno de esos idiomas que aprendiste? ¿Le tenés más cariño a alguno? ¿Hay alguno que te dio más placer aprender o que te dio más placer enseñar? Y con el francés sufrí mucho porque tuve que estudiar mucho, en algún momento mucho, y sufrí mucho miedo con las clases y muchísima inseguridad, y era bastante difícil, y con alumnos muy buenos a veces. Pero al mismo tiempo, digamos, cuando escucho el francés, bueno, es como que mi música en francés y todo eso me gusta, me gusta. Y con el inglés quizás estoy un poco más lejos. Ahora estoy escuchando alguna serie en inglés, viéndola y leyendo los subtítulos, pero estoy tratando de escuchar, porque es algo que no he hecho mucho. Y bueno, poco a poco trato de ir entendiendo un poco más. No sé. En catalán no sé no lo consideras lengua extranjera. El catalán, para mí, no, pero igual estudié bastante y, y hay cosas que tuve que aprender bastante, mucho. En una época, digamos, como extensión de las clases de catalán, abrí como un ciclo de pasar videos, porque bueno, la institución donde daba clase llegaban videos de culturales o de noticias del gobierno, o bueno, y había unos videos bastante interesantes. Entonces yo propuse hacer, por ejemplo, una vez por mes, el tercer jueves de cada mes, o qué sé yo, pasar videos, la sesión abierta para todos los niveles que quisieran ir. Pero yo seleccionaba muy bien pasar, qué sé yo, 2 minutos de una noticia que fuera interesante, 3 minutos de otra cosita y 20 minutos de alguna cosa de ficción o alguna cosa de biología, o etcétera. Bueno, todo un trabajo de selección me mandaba muy fino para que no fueran pesadas, para que los principiantes pudieran engancharse y para que los avanzados les pudiera interesar, qué sé yo. Y bueno, y después llegamos a pasar películas, que en general las pasaba en 2 partidas, en 2 sesiones. Eso es como que hubo como mucho trabajo de, de cosas. Y ahí, por ejemplo, había unos videos que eran preciosos,
de un biólogo que hablaba catalán así todo por adentro, no se entendía nada, y encima hablaba de una región y de unos temas del mar con una terminología muy específicas de ¿cómo se llama? Anzuelo y no sé, formas de pescar y yo qué sé, un vocabulario a veces muy específico que yo no conocía. Yo conocía la palabra anzuelo y nada más. Así que ahí tenía que estudiar un montón para que los alumnos, primero, pudieran entender lo que el hombre decía que hablaba para adentro y no se le entendía, entonces, bueno, tenía que escuchar, era un gran esfuerzo eso, pero bueno, después, entonces ahí creo que tenía que estudiar, digamos, esa lengua que la domino, pero no la domino tanto. Y en tus consumos culturales, ahora dijiste series, por ejemplo, que estás viendo en inglés, música en francés, ¿no? Dijiste. Sí. ¿Y buscas deliberadamente algún lenguaje artístico en un idioma determinado o no? No hay tal búsqueda deliberada. O sea, si buscas música, por ejemplo, vas al francés, buscas consumir algo en catalán. Podría hacerlo, pero no consumo mucho, en realidad no consumo mucho. Me agobia un poco el tema de la gran oferta y ponerme a buscar, pero sí, pero podría buscar, qué sé yo, cantantes que me gusten o algo así. Y como con el catalán, por el trabajo, digamos, tuve que lidiar con muchos cantantes que me gustaran o no me gustaran, y conocer, y músicas y cosas. Ahora estoy un poquito más relajada bueno, sí, sí me llega algo que me interesa, pero no sé si tengo ganas de buscar algo, pero tengo un poco de fiaca. Por ejemplo, la serie Merlí, que fue muy famosa, bueno, me pasaron toda la primera temporada, qué sé yo, y bueno, no sé si vi medio capítulo. Por ahí muy interesante, tenía filosofía, yo qué sé, todo el mundo dice, pero bueno, yo ya... Y además ahora hace unos años que me jubilé y decidí descansar un poco del tema del catalán y también encontrarme un poco más con las lecturas que tenga ganas. Retomo algo que dijiste al comienzo, que con tus padres hablaste siempre catalán, con tus hermanos eso cambió, dijiste, que se había modificado. ¿Y cómo fue ese cambio? ¿O a partir de qué? ¿O en qué época? ¿Cómo se comunican ahora? Y con una hermana que es la que vive acá, yo prefiero comunicarme en castellano en general. Y bueno, pero fluctuamos, a veces lo hacemos en catalán y a veces ella lo hace en catalán y otras veces lo hacía siempre en castellano. Bueno, eso es ella. Y muchas veces lo hacíamos en una mezcla total. Por ejemplo, aquest boludo m'ha dit que no podría venir porque es un imbécil, no sé. ¿No? ¿Ustedes escucharon una palabra del castellano de Argentina? ¿Y tenés alguna teoría de por qué hay algunas palabras que se te presentan en un idioma u otro?
Sí, no sé si tengo teoría, pero sí, digamos, en esta mezcla que cuando hablábamos con esta mezcla, bueno, es porque como que lo vivencial y todo eso a lo mejor pasa más, por ejemplo, en este caso por el castellano. Por eso yo, digamos, a veces es como una decisión consciente que decido hablar en castellano. Y bueno, en este caso con esta hermana que vive acá, si ella empieza la conversación en catalán, tal vez por cortesía le contesto en catalán, pero en cuanto puedo me paso al castellano, porque además hay otras cuestiones que pasan con las lenguas y en las relaciones entre hermanos, como ustedes sabrán, de dominaciones y de cosas que vehiculizan las lenguas. Entonces, bueno, qué sé yo, poder, decido tomarlo en castellano, así como en la clase de catalán lo tomaba en catalán y no hablaba ni una palabra en castellano, o alguna vez sí, pero era una concesión, digamos, específica, desde la primera clase. Pero bueno, después con mi hermana que vive en Barcelona, hablamos más en catalán cuando hablamos, y sí, o mezcla. Ahora ella vive allá y está muy catalanizada, entonces por ahí hablamos más en catalán, pero no hablamos tanto. Y con mi hermano hablábamos también, sí, en catalán, pero él vivía en Barcelona también. Él hacía un manejo del catalán y del castellano a discreción, del castellano argentino o del castellano andaluz. Según con quién hablaba en andaluz, y según con quién hablaba en castellano argentino. Entonces, bueno, y alguna vez que hablamos, eso fluía y hay toda una cantidad de sobreentendidos o de ironías y de cosas. Rosa, habías traído unas fotografías, un folio que tiene algún escrito. Sí. ¿Y nos querés contar? Bueno, sí, lo que pienso que, no sé por qué, pero salió todo como para el lado del catalán. Pero bueno, otro día continuaremos con otros idiomas. Pero a ver, ya que salió para el lado del catalán, voy a ir al lado del catalán. Y listo. ¿Sí? ¿Voy? Con una o dos, no sé. Así chiquitas. Veo. Vamos a hacer así. Bueno, no sé, ustedes me dicen. Esta foto es una foto de cuando tenía 4 años, creo, que me vistieron de catalana en mi casa. Y como, no sé si tenía 4, o quizás 3, sí, una cosa así. Muy chiquitita. Esta foto, acá me presenté en un concurso de disfraces. Era un concurso de disfraces y en mi casa, digamos, en el concurso de disfraces me vistieron de catalana, lo cual en realidad es raro, ¿no? Pero ellos además decían que en realidad la pollera que llevaba, porque mi mamá no había encontrado la pollera como en la otra, roja con rayas negras, sino que era una pollera con rayas de muchos colores
y decía, esto no es de catalana. Era más bien de valenciano. Pero me pintaron los labios y todo. Y entonces yo cuando entré en la sala Margarita Xirgu, que era donde era este escenario, estaba lleno de chicos y de gente. Y yo les pregunté, ¿de qué tengo que decir que estoy disfrazada? Y parece que mi papá dijo, de andaluza. Y yo dije, ¿de qué estás disfrazada? De merluza. No sé. Es lo que yo escuché. Pero bueno, desfilé, no sé. Sí, gracias. Bueno, y después esta foto es una foto de un encuentro de catalanes en Rosario. Que, bueno, llevaron los catalanes de Buenos Aires una obra de teatro y yo qué sé. Y acá estoy con unos amiguitos que tenía de esa época, que desgraciadamente no pudo ser novio a los 6 años. Pero lo traje porque esta foto también es de Rosario. Pero esta foto debe ser del año 2001, posiblemente, en que todos estos que están acá, salvo mi hermana a la derecha, que también daba clase de catalán, todos los demás se habían ido a examinar el certificado internacional que en ese momento, ese año, tocaba en Rosario. A veces tocaba en Montevideo, a veces tocaba en Rosario, en 2005 tocó en Buenos Aires. De nuevo, pero todos son alumnos y bueno, y salvo las autoridades del Casal de Cataluña y todos los demás son, o sea, mi hermana también daba clases conmigo, yo la había contratado. Y esta foto la quería, este también es un certificado internacional de catalán, pero este es el del año 93. El que les decía, 93. Ese es el presidente, que bueno, sacamos una foto. Y la que se está examinando acá es mi hermana, que daba el certificado internacional, porque mi hermana no había dado examen como yo, digamos, en Barcelona, no, o sea, no tenía títulos. Bueno, y estas fotos son unas fotos de una exposición de fotos antiguas, todas estas chicas son las que trabajaron en la exposición de fotos. Hicimos un llamado a que toda la gente presentara fotos antiguas de sus abuelos o que tuviera en su casa para hacer una exposición. Íbamos a seleccionar las mejores, no nos comprometimos a poner todas, y bueno, las ampliamos, las pulimos, porque las enmarcamos, digamos, le dimos una forma de exposición, y hicimos este folletito que la exposición se llamaba Espejo atrás, que es algo raro, digamos, en catalán también, no es una cosa gramatical, pero la gracia era que no era mirando atrás, sino espejo atrás. Y bueno, acá una de las personas había mostrado el colectivo donde manejaba su abuelo, en el pueblo, no sé, en 1920, no sé cuándo, y trajo la foto. Y bueno, y acá con esta alumna, digamos, creo que
Yo tenía acá, la foto de mi papá estaba, que tenía 4 años, pongámosle, y esta alumna trajo una foto de su abuelo o algo así, pero además ella trajo un tapadito de su papá con unas puntillas que era igual al tapadito que llevaba mi papá en esa foto. Y bueno, fue muy lindo y además era como a mí me pareció muy, muy interesante, paisajes de la memoria. Era, bueno, hubo fotos de los años 50 en Barcelona, digamos de la Barcelona franquista, pero también hubo fotos de edificios destruidos por la guerra. Digamos, cayeron fotos muy interesantes. Y en realidad este grupo de estas chicas, más otra que no está en la foto, primero habíamos hecho una exposición de fotos de Barcelona. Entonces todo el mundo presentó fotos de la Sagrada Familia, qué sé yo. Después hicimos otra exposición de colores de Barcelona. Entonces todo el mundo trajo fotos de... No, parece que paisajes de Cataluña. Fotos de paisajes. Otra fue colores de Barcelona. Bueno, había fotos de los mercados y todo eso. Y después otra fue por el día de San Jorge y la Rosa, que es el día del libro. Entonces todo el mundo trajo fotos de rosas y qué sé yo. Bueno, esta en realidad fue a mí me parece como la más rica, pero esto era como una extensión de las clases o sea, las clases de catalán servían para también convocar a otras actividades que eran más abiertas y interesantes. Claro, en el caso del catalán y de tu actividad en el centro de catalanes, la lengua es como el motivo que convoca al ejercicio de la memoria. O sea, la enseñanza del catalán es lo que trae la memoria de... Claro, claro. Si bien en algún momento era una cosa muy instrumental, porque era gente, en esta foto acá no sé cuántos están ahora en la Argentina, pero muchos se iban, y arquitectos, médicos, se iban en 2001, digamos ahí yo tuve una cantidad de alumnos que era para irse, lo cual digamos me daba mucha zozobra, o no sé. Y algunos volvieron. Rosa, volvieron. ¿querrías cerrar la entrevista tal vez dando tu opinión sobre cómo te sentiste, evocando, no con la entrevista, con la situación de esta puesta en escena, digamos, sino de vos evocando tus memorias en algún idioma que no sea el español, en otro? Ay, no sé, me daría mucha vergüenza. No sé qué decirte. Yo creo que no. Yo creo que por un lado no. O sea, podría hacer un cierre, si querés, en catalán para dar una muestra, no sé yo, de cómo. Pero es que me gusta el castellano también. Y nado en estas aguas. No, bueno, yo qué sé. Bueno, que en mi casa me cargan cuando dan alguna cosa en francés, dan una película en francés, en film manacho, qué sé yo, y yo digo, a ver, y, ay, sí, porque el francés, qué sé yo, y porque bueno, con el francés es como si me sintiera que lo conozco mucho, pero también me pasa con el italiano y el portugués, así que
¿Y querrías dar hacer ese comentario, cómo te sentiste evocando estas memorias en castellano? Y bueno, por un lado me siento un poquito, si bien no lo parece, me siento un poco inhibida o como pudorosa, pero también con vergüenza de la exhibición de cosas. Pero bueno, no, por supuesto que pensar en la memoria y las memorias, bueno, hay mucho para contar. No, muy Bueno, bien, muchas gracias. No, gracias a nosotros a vos. Muchísimas gracias. Me sentí muy cómoda.